Hermano, que la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. En esta noche voy a grabar el tema 70, que lleva por título ¿qué consecuencias tiene el toque de la sexta trompeta de Revelaciones? La cual esta hermenéutica sostiene que ha sido tocada desde agosto de 1990. Evidentemente tengo en la pantalla la portada del texto titulado Israel en el proceso del fin de los tiempos, de los tiempos de qué, hermano. Ahora estamos en el fin de los tiempos de los gentiles. No es el fin del mundo como muchos hermenéuticas errados están diciendo que viene el fin del mundo. Ahora no viene el fin del mundo. Lo que viene ahora, hermanos, es el milenio para Israel. El fin del mundo es el fin del siglo que viene para después de Israel haber cumplido sus 1000 años de reinado sobre la tierra con Cristo y nosotros reinando con ellos como reyes y sacerdotes, como dice la palabra de Dios. Las ideas que le han vendido los hermenéuticas de las religiones profesantes cristianas son erráticas y son herejías. Por eso es que el Señor me ha permitido traerle esto, para abrirle el entendimiento a las vírgenes prudentes y que sepan que estamos ya al albor del toque de el cierre, del toque de la séptima trompeta, y cuando se cierre ese toque final, dice la palabra, al final del toque de la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros nos levantaremos y el Señor entonces entrará a traer lo que se llama el proceso de Israel en el fin de los tiempos, que es la semana 70 de Israel, la gran angustia de Jacob, y después otorgarle el milenio a Israel. Nosotros, viniendo con Cristo después de haber ido al cielo a celebrar las bodas del Cordero, volvemos de vuelta como reyes y sacerdotes a auspiciar ese reinado para Israel, porque el Señor se lo ha prometido a ellos. Voy a entrar entonces al escenario con el tema y vamos a cambiar en la pantalla la imagen hasta llegar hasta el tema 70. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a buscar aquí el tema 70 de todo lo que hemos ido discutiendo: tema 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De todos los temas lo hemos discutido ya, día tras día, noche tras noche. Esto tiene 113 diferentes temas y vamos actualmente por el tema 70, o sea que llevamos más de 2/3 partes hablando de todas estas, ¿verdad?, temática que está relacionada al libro de Revelaciones. Aquí está el tema 70. Fíjese la imagen del tema 70. Déjeme volver atrás para que usted vea la imagen, porque es bien interesante. Tengo que oscurecer un poco para que usted vea. Bueno, pero ahí se ve clara. Gracias a Dios, fíjese que en este video se ve clara y no hay que oscurecer. No entiendo, a veces en las filmaciones, si yo no salgo y lo oscurezco, no se ve. En ocasiones se ve. Pues Dios sabrá lo que está pasando. Pero fíjese que en este tema 70, que el tema es qué consecuencias tiene el toque de la sexta trompeta de Revelación, la cual esta nueva hermenéutica sostiene, ya ha sido tocada desde 1990. Fíjese que desde 1990 yo le estoy presentando aquí la imagen de qué, de el águila, que es el sexto reinado grande contra, ¿verdad?, que se levanta a tratar de controlar a Israel, de qué es lo que Israel tiene que hacer en el Medio Oriente para poder tener paz, ¿verdad? Cuando la misma palabra dice que la paz de Israel se la da Jehová, Dios de los ejércitos, y que Jehová pelea por ellos, y que ninguna otra nación tiene que pelear por ellos, pero Estados Unidos está llevando, insistiendo a que Israel lleva unos procesos de paz, porque es parte de la plataforma del sistema del anticristo, y no va a ser ese tratado de paz que Estados Unidos hoy día está tratando de hacer con el mismo Israel, ya que lo hizo con los Emiratos Árabes y con Bahrein, ¿verdad?, otros de los reinados árabes, sino que esto va a venir más de la Unión Europea, del centro de Europa, la Unión Europea, tratando de llevar entonces la Unión Europea a Israel a hacer unos tratados de paz, no tan solo con los árabes, sino con los palestinos. Y ahí es que está la gran mentira, porque es el pacto que ellos van a firmar con el mismo demonio, con el mismo Satanás, como dice la palabra de Dios. Fíjense que aquí, desde 1990, ya el águila cayó sobre el Golfo, y aquí en estas pirámides, pues yo les estoy presentando los diferentes tipos de reinos grandes, que aquí el sexto es Estados Unidos, séptimo el mercado común europeo, se lo estoy presentando en forma de pirámides, y el octavo será la Unión Europea, que es la perdición. Lo mismo va a pasar, fíjense que ya desde el 1990 salían artículos en los mismos periódicos de Estados Unidos, diciendo, ha comenzado la decadencia de los Estados Unidos. Desde el 1990 ya ellos traían la preocupación, porque se veía que el mercado común europeo junto con la Unión Europea van cogiendo fuerza y uniéndose a los otros grandes emporios comerciales, entre ellos Rusia, los musulmanes unidos,
los orientales unidos y todas esas huestes de allá de los reinados de Oriente van a unirse. ¿Para qué? Para tratar de hacer ceder a Estados Unidos el sexto reinado grande y ellos entonces llegar a ser los que controlen los aspectos del dominio de la geopolítica mundial, la economía y la forma de hacer religión a nivel internacional en el mundo. Eso es profético y está en la palabra de Dios y así mismo es que va a suceder. También vamos viendo eso en el aspecto geopolítico, en el aspecto de las religiones. Vamos viendo aquí que los protestantes apóstatas junto con los católicos apóstatas y los exotéricos apóstatas que hay entre los musulmanes y hasta los cultos de los judíos tradicionales y otros tipos de cultos alrededor del mundo, todos se van a unir los tres en uno para formar entonces lo que se va a llamar la gran ramera o la iglesia apóstata del fin de los tiempos, que ya la estamos viendo manifestándose. Fíjense que aquí desde aquel tiempo, desde el 2000 ya venía hablándose. Mori y Amato preparan reunión del G8 en secreto. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué ellos tienen que preparar esa reunión en secreto del G8? El G8 es cuando Rusia entra al gran emporio de las 7 potencias más grandes, internacionalmente hablando, que controlan la economía mundial. Entre ellos está Estados Unidos, ¿ok? Entre ellos está el mercado como europeo, la Unión Europea. Entre ellos está Canadá, Japón. Y están entonces aceptando hoy día ya a Rusia. Hace tiempo que lo aceptaron, desde el 2000. ¿Y por qué tuvieron que hacer esa reunión en secreto? Ya han pasado 20 años de esto. ¿Ok? Ya vamos viendo entonces cómo se va ensamblando la plataforma para el sistema del anticristo alrededor de toda la tierra con un propósito específico. Vamos entonces, a pesar de que ya hemos visto esas fotos vinculadas a ese tema 70, vamos entonces a explicar qué consecuencias trae ese toque, esa sexta trompeta que ya se dio, hermano. Mire, las consecuencias que tuvo el toque de la sexta trompeta es la que le dio inicio al proceso de las pequeñas guerras que se irán dando en Medio Oriente. Ya he explicado que esas pequeñas guerras van a venir tanto de Israel como de los gentiles en contra de Israel, o de Israel a acaparar sus tierras. Son dos tipos de procesos de guerra: o las guerras de Josafat, que son las de Israel, acaparar tierra para sí, o las guerras de Ptolomeo, que son las de los gentiles, ir atacando a diferentes pueblos alrededor de Israel e irlos debilitando. No sé con qué propósito lo están haciendo, pero podría ser con el propósito de que Israel pueda acaparar lo que le pertenece a él conforme a la palabra de Dios, y Dios lo esté permitiendo con esos propósitos. Pero esos eventos están ocurriendo y ya están profetizados y están en las escrituras. Los juicios que Dios van a entrar con todas esas naciones, ¿ok? Que ya la estamos viendo al pie de la letra como van ocurriendo esos juicios. Esta sexta trompeta es la que dio inicio al proceso de esas pequeñas guerras que se irían dando en el Meso Oriente. O sea, la guerra que esta norma hermenéutica concibe y alinea con el proceso histórico de lo que ocurre en Medio Oriente, y el cual se puede denotar sin temor a equivocarnos como el proceso de Polomos, que ya le expliqué que ese es el proceso de Polomos. Este proceso de pequeña guerra en Medio Oriente se encadenará en la guerra final del Valle del Armagedón, o la guerra que le llaman tradicionalmente por ahí la guerra del Armagedón. Lo más correcto es la guerra del Valle de Armagedón, porque es un valle que se llama Armagedón. Eso es parte de esta sexta trompeta de revelaciones que ya se manifestó desde 1990. ¿Ok? De acuerdo al profeta Joel 1.4, vaya y búsquelo en su Biblia, su espada, busque a Joel 1.4. Este profetizó el proceso de Polomos. ¿Qué es el proceso de Polomos? De acuerdo a lo que Joel 1.4 nos explica. Dice que sufrirían estas naciones de Medio Oriente. Él profetizó simbólicamente y metafóricamente de la siguiente manera ese proceso de Polomo. ¿Cómo lo profetizó? Joel dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y de lo que quedó del revoltón comieron las langostas. En la profecía de Joel nos narra la forma escatológica y cronológica como van ocurriendo los hechos que se van a ir dando ahí en Medio Oriente, y nos va narrando la devastación que la guerra de las langostas al final va a ser sobre las colindancias de la tierra de Israel, incluyendo al mismo Israel mismo para el tiempo de la consumación del fin de los tiempos gentiles. Esto es la guerra del Valle del Armagedón. Sin embargo, previo a esta guerra del Armagedón, esta nueva hermenéutica predijo, esta nueva hermenéutica a la que yo le estoy hablando, que ocurrirían pequeñas guerras que ya las hemos venido viendo desde 1990 en esta zona de Medio Oriente, cada cual peleando por lo que entiende les pertenece. Israel estará peleando por sus tierras y por Jerusalén, su capital, como su única y exclusiva ciudad en la que reconstruirán su tercer templo.
Esta nueva hermenéutica sostiene que estamos evolucionando de la etapa de la oruga, que ya nosotros vamos evolucionando de la etapa de la oruga conforme a la profecía de Joel, la cual es la invasión del sexto reinado grande que domina a Israel, esto es Estados Unidos, que lo pretende controlar, de América, en la cual desde el 90 entró a varios pueblos semíticos como Irak, Afganistán, indirectamente a Libia y a Egipto también, ¿ok? Y siendo estos países independientes, ricos en minerales y petróleos, pasaron a ser destruidos y conquistados por los poderes de la Unión de países que pertenecen al G7. Entre estas naciones, la nación tipo A, el Estados Unidos de América, ejerció un rol protagónico y bajo engaño del sistema del anticristo, ya manifestándose desde entonces, y fue a iniciar este proceso de polomos sobre Medio Oriente, entrando a Irak en el 1990, en el toque del inicio de esa sexta trompeta. A esta etapa, esta hermenéutica reconoce a esta etapa que pasó, ¿verdad? En ese evento como la etapa de la oruga. Posterior a estos ataques entraron la etapa del salto, la cual esta hermenéutica entiende es la nación oso, o sea, Rusia, la cual como nación tipo oso se dará la oportunidad de entrar también a esta zona y también a despedazar y destruir tierra de ancestros semíticos. Y ya Rusia lo está haciendo. En este caso ha entrado a las zonas de Siria que pertenecen al antiguo imperio asirio, en la cual viven grandes poblados de simientes semitas, los cuales querían destruir y quitarle sus pertenencias. Esta es la etapa en la cual nos encontramos actualmente en el 2020, en la etapa del saltón, donde está entrando Rusia a hacer deshacer en Siria. ¿Ok? En la transición del cierre de la sexta trompeta y el inicio del toque de la séptima trompeta del texto de Revelaciones, es lo que estamos viendo. ¿Ok? Al Rusia entrar en este proceso, ha pasado a ser parte de este grupo de dominios de pueblos unificados contra las naciones del Medio Oriente. Entonces, el llamado G7 ha pasado a formar de manera activa el G8. ¿Ok? A esto se les dio autoridad para el fin de los tiempos de los gentiles a entrar al Medio Oriente, y como sostiene la misma escritura, a devorar carnes. Y yo les he explicado en los contenidos de los símbolos que se explicaban aquí que son carnes. Carnes son tierras, hermano. Carnes son tierras. Para anexarla al dominio del G8. Esta zona del Medio Oriente ha sido impactada y seguirá siendo impactada hasta que se cumpla toda la profecía sentenciada en Revelaciones para Medio Oriente. En el proceso de Polomos, en el correcto cumplimiento de esta sexta trompeta que ya se ha venido cumpliendo, se evidenció que la población actualmente que vive en la zona de Medio Oriente y que son países que son contrarios a lo que establece el G8, implica entre otras cosas 200 millones de almas que viven en esa zona, en esos países. Y eso se parece a la cifra exacta que yo le he venido hablando, que mismo el libro de Revelaciones, en Revelaciones, habla de los 200 millones de esos que estaba preparado para ir en contra de esos que vienen a atacarlos a ellos, que tienen corazón y disposición de ir a defenderse en contra de lo que esos países internacionales que representan la gran bebé mundial del poder, del poder económico y geopolítico mundial, vienen a entrar ahí a apoderarse de esas tierras y atacar esos países semíticos que son con una población de 200 millones de habitantes o un poquito más porque han muerto, que hoy día viven en la zona de Medio Oriente. Estos están dispuestos a batallar en este proceso de guerras llamado Polomos contra todo el sistema anticristo de las últimas generaciones de gentiles en el dominio de esta zona. Esto es por esta razón que podremos observar que el río Éufrates se está secando. Esto para cumplir de manera literal y simbólica, literal por los 200 millones de almas que viven en estos países hoy día y que hacen cumplir la visión de San Juan de los 200 millones de almas de manera literal y simbólica a la vez, por representar a todas las almas de Medio Oriente que están dispuestos, esto es, como un solo ejército, a estar dispuestos a ir a pelear por sus derechos de tierra y tipos de religión errática que aún profesan. ¿Ok? Posterior a este inicio de la guerra de langostas, todos contra todos, ¿verdad? En el Valle del Magedón, se dará la guerra del revoltón. Todavía esa guerra está pendiente. ¿Qué implicará? Lo cual será una guerra auspiciada más bien por los países que representan el sistema del anticristo en Europa, a petición de otras naciones del G8. Con mentiras y subterfugios de querer ir a atacar a otros pueblos de ancestros semíticos, persas, oiga, que aquí persa entonces entraría Irán. Entre estos pueblos denotados por los países del sistema anticristo como terroristas, los van a catalogar como terroristas. Esto por no querer comerciar con ellos el petróleo que en abundancia permea en estos países. Entre estas naciones estarán Arabia Saudita, aunque ya hicieron un acuerdo con Arabia Saudita, ¿verdad? Jordania, Irán, Yemen, Emiratos Árabes. Con Arabia Saudita no han hecho negociaciones con los Emiratos Árabes, Líbano y Kuwait. ¿Ok?
Es pues al final de esta etapa de revoltón que todas las naciones del mundo, entre estos, las mismas naciones que pertenecen al mercado común europeo del oeste o de la periferia, ¿verdad? Junto a Estados Unidos de América y otras naciones aliadas, al observar que el sistema anticristo ha llegado muy lejos, decidirán en su corazón, de acuerdo a lo que la misma profecía sostiene, el pegarle fuego a este sistema Babel y a su gran religión ecuménica ramera. Esta Babel política y religiosa vino y viene impactando a todos los países de la tierra, incluyendo a Estados Unidos de Norteamérica, a que se ensamble el gran sistema piramidal alrededor del mundo, trayendo cambios en las leyes políticas, economías y religiosas por todo el orbe terrestre. Entre esto, la implantación de la marca de la bestia. Cabe preguntarse esta altura de la sexta trompeta y comenzando a sentirse el tocar el inicio de la séptima trompeta de Apocalipsis, la cual esta nueva hermenéutica pregona que es lo donde estamos próximos a experimentar y que estamos en ese proceso. El que nos sacamos de la siguiente pregunta presentada en la siguiente foto 38 vinculada al tema 70. Desde el inicio del toque, por eso es que nos hacemos estas preguntas vinculadas a ese toque de entre la sexta a la séptima trompeta. ¿Ok? ¿Y qué ocurrió en ese proceso? ¿Qué ha venido ocurriendo? Porque Estados Unidos entra como el sexto reinado grande ahí a Medio Oriente, ataca una nación iraquí bajo el engaño del mercado común europeo de Inglaterra, que lo engañaron, ¿ok? Diciendo que Irak tenía bombas nucleares cuando Irak no tenía ni un palito de fósforo nuclear, ¿sabes? Y entonces, donde se ve la conjugación tanto de los sistemas geopolíticos en forma de pirámides y unir las naciones en grupos de comercio grandes piramidales a nivel internacional, y también los fundamentos religiosos y también el aspecto de la economía a una unitaria. Desde el inicio del toque de la sexta trompeta de revelaciones, el cual la colecta nuevamente se ha enfatizado que fue cuando la nación entró al Golfo Pérsico, Dios me proveyó lo que significaba este toque de esta sexta trompeta y las implicaciones que esto acarreaba para la zona del Medio Oriente. Hay unas consideraciones escritas y otras resumidas a manera de tablas y figuras que se presentan en esta nueva hermenéutica. En el texto, cuando usted lo compre, usted va a ver el resumen de las tablas y todo el resumen de todo lo que ha ocurrido vinculados a esta trompeta, ¿ok? Para informarle a usted por qué todos esos eventos han ocurrido y están vinculados a esta trompeta. Recuerdo que para aquel entonces envié un flyer a todas las amistades haciendo entender a esto que no era el Armagedón cuando ocurrió lo de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 1990. Como muchos hermeneutas tradicionales en sus interpretaciones tradicionales deducían, sostener y decían que esa iba a ser la guerra del Armagedón y que ya eso iba a ser prácticamente el proceso de la grande tribulación, y cayeron en error hermenéutico y en contradicción. Les expliqué a todos los que yo conocía con un flyer que esto no era la tercera guerra mundial y mucho menos el Armagedón, hermanos. En aquel entonces les reiteré que este era el inicio de las pequeñas guerras que se seguirán suscitando en Medio Oriente, ¿ok? Hasta desencadenar en la guerra mayor de todos contra todos, o sea, la guerra de la etapa de la langosta, que lo que estaríamos viendo entonces en aquel entonces era que la etapa de la oruga en Joel, y después de la oruga venía que el saltón, que es lo que estamos viendo ahora que está haciendo Rusia, y todavía nos falta entonces ir viendo que estamos en esa transición de que del revoltón ahí hacia la langosta, que es el todos contra todos, que ya es entonces la guerra del Valle de Megiddo. ¿Okay? Entienda bien eso claro, porque Joel lo explica bien claro y lo he podido alinear, o lo hemos podido alinear conforme a como dice la profecía y conforme a como también se ajusta Joel a esos profetas mayores. ¿Ok? Sostenidas por las etapas profetizadas por Joel acerca del proceso de Colomos. Dice, es por esta razón que esta nueva hermenéutica hoy día está dirigida a la iglesia verdadera de Cristo, las vírgenes prudentes, para que entiendan el tiempo profético en el cual nos encontramos, hermanos. Y vuelvo e insisto, no hará nada el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. O sea, el Señor hace 30 años atrás me había revelado esto, pero ahora es que el Señor quiere que yo lo saque. Por gloria a Dios lo estoy sacando en este instante, porque el Señor ha querido así. Yo desconozco, no le puedo decir hablar de todo. La mente de Dios, ¿quién la escondriñará? ¿Quién sabrá? No, yo simplemente estoy limitadito a lo que el Señor me ha dado a mí, a ver esta perspectiva, y sin asignar fecha final de cuándo el Señor nos va a raptar, porque eso no es bíblico. El día de la hora nadie lo sabe, pero sí las señales para nosotros alertar a las vírgenes prudentes y decirle, está más cerca de lo que nos imaginábamos. Eso sí, el Señor nos dijo, los que lean entenderán, ¿ok? Y podrán traer las interpretaciones más alineadas y correctas a lo que el Señor está haciendo
hasta que el Señor nos saque de aquí. ¿Ok? Para que entiendan el tiempo perfecto en el cual nos encontramos, y bueno, insisto, no hará nada del Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Es importante que la iglesia de Cristo, la que cree en el arrebatamiento, deba creer y tener la fe. Lo contrario no se irá en el arrebatamiento. Esto es un acto de fe también, el arrebatamiento, hermano. Usted tiene que creerlo. Si usted no lo cree, no va a ser levantado. Porque eso fue cuando usted también se convirtió al Señor, que usted sintió el impacto del Espíritu Santo. Cuando usted recibió el Espíritu Santo y el don de lengua, eso también fue por un acto de fe. ¿Ok? Y usted sabe que usted empezó quizás la primera lengua, le salió en la carne, y después cuando el Señor le tomó la lengua, usted sabe cómo el Espíritu Santo toma la lengua. Que usted no la puede manejar. Eso es una fuerza que es el Espíritu de Dios. Y le toma la lengua y habla las lenguas que él quiera hablar. Con el mensaje para edificarlo a usted o para edificar la iglesia. ¿Ok? Esto es parecido a lo que le pasó a Enoc y a Elías. Lo que va a ocurrir, ¿verdad? Ambos anduvieron con Dios y le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, fíjense, tuvieron que creerle. Esto hay que creerlo, hermano. Le creyeron a Dios y ambos fueron trasladados por Dios al reino celestial de manera espontánea en un abrir y cerrar de ojos. Después ahí, en esta etapa que la iglesia de Cristo se encuentra hoy día, esperando el toque del cierre de la séptima trompeta, el toque final. Ya cuando hagamos el toque final de la séptima trompeta, entonces el Señor levantará a los muertos en Cristo y a nosotros nos va a llamar, sube acá. Y nosotros vamos a ir a la voz del Señor cuando nos llame con voz de arcángel. ¿Okay? Entonces la iglesia verdadera está en esa etapa. Es pues en esta etapa que la iglesia de Cristo se encuentra hoy día esperando el toque, el cierre de esa séptima trompeta, como nos narra Tesalonicenses de la siguiente manera. Vaya a Tesalonicenses y búsquelo. ¿De qué manera Tesalonicenses nos lo narra? Se lo voy a describir. Dice, porque al toque de la última trompeta, es de la última, y al final de esta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados e iremos a las nubes a recibir al Señor. ¿Para dónde vamos, hermanos? Para las nubes. Entonces no es reino aquí ahora, como le están diciendo muchos apostólicos por ahí. Muchos apóstoles que se llaman cerca apóstoles nuevos ahora. Son apóstoles 13, 14, 15, 16, 17, que ellos no se autodenominan apóstoles. Dicen que es reino aquí ahora. No sé para dónde ellos van. Ellos van para el sistema del anticristo. A verle la cara al anticristo. Se van a quedar para vérsela. ¿Ok? Los creyentes verdaderos contarán con esta y muchas hermenéuticas similares para poder entender y resplandecer con la luz de Cristo. O sea, la luz es el conocimiento hasta que Él nos rapte. Será de esta manera que se mantendrán alertas y ninguna artimaña que cree el mismo Satanás, padre de la mentira, podrá engañar a los que se van en el arrebatamiento y no le creen a las mentiras de la iglesia apóstata de la Odisea, porque va a haber un montón de mentiras del fin de los tiempos de los gentiles. Esta nueva hermenéutica profetiza y declara que ya este tipo de iglesias profesantes han comenzado a sacar sus gajas entre estos creyentes profesantes en Cristo, unificados entre las religiones católicas, evangélicas y judíos ortodoxos. Aquí está, mire la pirámide de tinieblas, que son ellos tres, unidos con un propósito común de crear esa iglesia apóstata. Unificados entre las religiones católicas, evangélicas, grandes y judíos ortodoxos y otros cultos como los musulmanes que creen en Dios y en Cristo, los cuales llevarán a los creyentes en Dios que creen el arrebatamiento y que se irán en contra de ellos y a las doctrinas fundamentales de la iglesia verdadera de Cristo, a que se aparten de la sana doctrina y se vean hoy doctrinas de demonios. ¿Okay? Ya eso se lo hemos explicado anteriormente. Y con esto concluyo el tema 70. Estas doctrinas propulsarán a que los creyentes vivan vidas de pasiones desordenadas, sin control alguno, y a que no busquen vidas piadosas conforme a como Cristo lo hizo. Aquí lo dejamos con el tema 70, que Dios los bendiga, y para la próxima vamos a estar discutiendo qué representan los 200 millones. ¿Qué representan los 200? Aquí se los pongo en un tipo de una tabla, y, ¿verdad? Explicado. ¿Qué representan los 200 millones? Que citas revelaciones puedan estar representando los ejércitos de los reyes de Oriente dentro de esta nueva hermenéutica. Aquí están. Todos esos son naciones alineadas a Meso Oriente y a la parte de Oriente, vinculado a los reyes de Oriente, y que representan los 200 millones de almas que están dispuestos a ir a la guerra contra el sistema del anticristo que se está levantando a tratar de controlarlos a ellos en Medio Oriente. ¿Ok? Eso lo vamos a estar discutiendo en el tema 71. Bueno, que Dios los continúe bendiciendo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. Dios los bendiga, hermano.